Bienvenidos a Logos Acústicos, un espacio donde la reflexión se encuentra con las noticias, la cultura y la sociedad. Sumérgete con nosotros en conversaciones profundas y reflexivas sobre los temas más relevantes de nuestro mundo actual. Exploraremos ideas, analizaremos noticias y debatiremos sobre la interacción entre la cultura y la sociedad. Prepárate para expandir tu mente y explorar nuevas perspectivas en cada episodio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en este podcast de Logos Acústicos con un invitado especial, Fernando Ledesma. Bienvenido, gracias por recibir la invitación a este proyecto. Y pues vaya, él es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura de Ciencias de la Información y Periodismo. Y su enfoque ahorita de estudio pues es todo lo que conlleva las tecnologías, la educación, los procesos creativos, innovaciones y todo lo que lleva este proceso del impulso en torno a las tecnologías, vaya. Y pues bueno, nos da muchísimo gusto tenerlo aquí y que nos pueda compartir un poco de todo lo que ha trabajado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno. Bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la verdad es que felicidades por este proyecto que habla de cosas nuevas que están ocurriendo en nuestra facultad y que son muy necesarias. Sí, claro, y ahorita con los avances tan apresurados, ¿no?, que llevan las tecnologías en nuestro tiempo, cómo también aprender a conocer y cómo saber cómo manejarlas. Y pues bueno, Now. Bueno, el episodio de hoy vamos a hablar sobre las inteligencias artificiales, el cómo en una facultad como Filosofía y Letras, el impacto que va a tener en el futuro, cómo nos va a afectar a nosotros, cómo va a afectar estos procesos e industrias creativas y cómo podemos usarlas como herramientas, sacarles el provecho a nosotros. Entonces, y pues bueno, iniciemos con esta plática, primero que nada, tratando de dar una definición lo más aproximada posible de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué nos pudiera compartir? Claro, mira, vamos a encontrar muchos matices, ¿no? Cuando tratamos de definirlo y todo depende también desde qué perspectiva o postura tratemos de hacerlo, pero en términos generales podríamos decir que una inteligencia artificial o que la inteligencia artificial es cualquier tipo de artefacto generalmente tecnológico y generalmente digital que de alguna manera emula procesos cognitivos propios de los humanos, ¿no? Y precisamente al emularlo, pues logra generar resultados que son similares, a veces incluso superiores en términos de su eficiencia a algunos de los procesos humanos, ¿no? Así es. De hecho, tengo entendido que el primero que tuvo esta idea fue Turing en 1950, aproximadamente, matemático, si no me equivoco, sí. Que tuvo esta idea de recrear o simular la inteligencia humana. Claro. Entonces, ¿ya cuánto tiempo llevamos de esa idea que probablemente pueda decir uno nunca iba a llegar y ahorita en nuestros tiempos se hizo realidad? Totalmente, eso es bien interesante que lo menciones porque si nos remontamos a Alan Turing, estamos hablando de 1954, en donde publica un artículo seminal y en donde plantea precisamente un juego que permite detectar si quien está jugando es una inteligencia artificial, que en aquel momento lo llamaba de otra manera, o un humano, ¿no? Así es. Entonces no estamos necesariamente frente a algo muy nuevo. No, y luego como la ficción ahorita se ha vuelto ya una realidad. O sea, como veíamos películas, yo me acuerdo empezando los 2000, ¿no? Que uno decía, qué padre poder vivir en esa época donde todas estas tecnologías puedan ocurrirse, ¿no? Y qué pensar de Alan Turing, que en su idea muy vaga, pero muy acertada. Claro. Muy acertada, como la ficción, o sea, incluso ya está superado y tantas innovaciones que ahorita incluso nos pueden facilitar o de cierto modo perjudicarnos. Empecemos con esta parte, ¿no? Porque muchas veces ahorita nos dicen, no, es que ahorita las inteligencias artificiales nos van a quitar el trabajo, nos van a quitar la chamba, nos van a quitar a las personas e incluso nos van a hacernos más flojos, ¿no? Como lo podemos llamar así. Claro. Entonces, en torno a esta pregunta, ¿usted qué podría considerar los beneficios y las contras, ¿no? Claro, de estas nuevas innovaciones? Menos creativos, ¿no? Exactamente. Sí. Mira, como todas las cosas nuevas, creo que habría que remontarnos incluso a las elementos culturales que construyen o sobre los que está construida nuestra civilización. Uno de ellos es la guerra y otro es el miedo, ¿no? Así es. En la civilización occidental, mucho de lo que ha ocurrido y que ha permitido cimentar, digamos, esta idea que tenemos del progreso, pues ha ocurrido gracias o por causa de alguna guerra, algún conflicto. Y yo creo que en este caso nos enfrentamos a una de las múltiples iteraciones de ese proceso
en donde el nuevo enemigo público número uno pues es la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Que como decíamos no es nada nuevo, ¿no? Y ya incluso si pues ya tocamos Turing, ¿no? Pero hablemos ahora de literatura de ciencia ficción, que no todos la consideran género literario, pero yo creo que sí lo es. Sí. Sí, sí lo Tiene es. todos los méritos para considerársele así, en donde desde sus inicios pues se ha planteado esta idea, ¿no? de artefactos tecnológicos que de alguna manera desarrollan inteligencia que llega a superar a la inteligencia humana y pues compromete, ¿no? O ponen en jaque, ¿no? La viabilidad de la civilización y el Así progreso, es. que también son ideas como muy occidentales, ¿no? Entonces venimos de esta cultura en donde pues todas estas ideas desde Metrópolis, ¿no? Esta película clásica de Fritz Lang de 1930 posiblemente, y ya yéndonos un poquito más adelante, 2001, uno de ese espacial, en donde HAL 9000 es la inteligencia artificial. O la de que Yo soy compromete la robot noción. con... Yo soy robot, con Will AI Smith. precisamente, Alien, Blade Runner, o sea, no te Muchísimo. la acabas, ¿no? Entonces, culturalmente hemos sido alimentados y hemos sido saturados de todas estas ideas de cómo la tecnología puede llegar a representar una amenaza, ¿no? Pues Skynet, ¿no? Terminator y cosas más nuevas. Sí. ¿No? Justo acabo de ver en Netflix una película que se llama Creator. No la recomiendo, ¿no? Pero pues es el tema, ¿no? Ex Machina también relativamente reciente, que muy buena, es así, cine independiente de bajo presupuesto, pero con una propuesta muy perturbadora, ¿no? En Sí. ese sentido, Black Mirror, muchos de Sí. sus capítulos tocan este punto. Entonces, en ese sentido, hemos adoptado como este temor y esta reserva con respecto a esta tecnología en particular, ¿no? Pero al fin, como todas las tecnologías, pues las tecnologías son neutras, ¿no? Digamos, en términos de su intencionalidad. Finalmente, la intencionalidad está dada por quién la utiliza y para qué la utiliza, ¿no? Claro. Y en ese sentido, yo estoy más del lado de los apologistas que los detractores, ¿no? Para retomar estas ideas de Humberto Eco. Y yo creo que la tecnología, específicamente hablando de inteligencia artificial, pues nos va a ayudar en muchísimas cosas. Va a tener un costo, definitivamente. Totalmente. Pero yo creo que ahorita estamos ante una cortina de humo muy densa y van a tener que transcurrir algunos años para que realmente las cosas vayan tomando su lugar y su correcta dimensión y realmente comencemos a quedarnos con lo que es valioso y comencemos a diseñar muchas cosas que están ocurriendo y que están interfiriendo, digamos, y afectando la lectura que estamos haciendo de la realidad. Sí, claro. Al igual estas innovaciones, a mi punto de vista, ahorita todavía siguen como que muy en pañales, ¿no? Sigue como que en una fase de... hablando de procesos culturales, ¿no? También en el sentido de que aprender cómo a acuñarlas, ¿no? A nuestras vidas diarias. El otro día estaba viendo una nota de un artista que se quejaba de que una inteligencia artificial podía hacer una pintura. Entonces, cómo desprestigiar el labor de un artista, de que pasa tiempo pintando, esculpiendo la idea, ¿no? Tratando de generar una idea que genera incluso sentimiento. Entonces, Nao y yo estábamos platicando el otro día en torno a eso, ¿no? Que el aquí y el ahora de la obra de arte, ¿no? De que qué padre es ir a un museo y ver las pinceladas del artista. Textura, ¿no? La textura, la intención. de que escurre una gotita de pintura, pero qué intencionalidad, ¿no? Qué padrísimo es esa intencionalidad. Claro. Entonces, cuestionaba este artista de que qué fácil que nomás le dan unas especificaciones, porque vaya, la pintura en ese sentido es texto. Como todo en torno a la hermenéutica, todo es texto, ¿no? Pero la inteligencia artificial que lo basa mucho en números, ceros y unos, en puros números, y lo arroja en segundos prácticamente una pintura. Había una pintura que salió, la joven de la perla, en un museo, que fue creada con inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo desprestigia la obra original a la obra creada por una inteligencia artificial? Claro que el proceso de la estética sí puede decir, wow, es más realista, es más detallada, es más elaborada, pero pues vaya, ¿a qué costo, no? Claro. Yo creo que ahí interfieren desde luego muchísimos factores, ¿no? Y uno tiene que ver con un consumidor cultural que es incapaz de discernir entre una obra que tiene un gran mérito artístico y un proceso, digamos, de elaboración, de concepción previo, Sí. ¿no? Que es muy complejo y que ocurren muchas cosas que son esencialmente humanas e imposibles de replicar por una inteligencia artificial. Y pues eso nos lleva nuevamente, ¿no? a ese humo, a esa confusión Sí. que existe actualmente, en donde algunos artistas están aterrados y en donde los consumidores están pensando que da lo mismo un producto generado digitalmente de manera autónoma
o un producto que tenga un nivel significativo de intervención humana, ¿no? Y en este sentido, pues también es importante discernir que así como el pincel o así como la máquina de escribir o Sí, el lápiz sí. o la computadora son interfaces, finalmente, la tecnología que nos permiten interactuar en este caso con otro tipo de lienzos, con otro tipo de soportes y con otro tipo de medios y posibilidades expresivas, pero pues nuevamente las cosas van a tomar su lugar. Ahora, tocan un punto que es muy importante, que es la inteligencia artificial generativa, porque bueno, hay una inteligencia artificial que no tiene como esta posibilidad autónoma de crear, entre comillas, crear cosas, a diferencia de la inteligencia artificial generativa, que sí lo tiene, que es una inteligencia artificial que por la manera en la que está construida o programada, pues es capaz de aprender a partir de sí misma, a partir de los datos con los que ha sido alimentada inicialmente, de suerte tal que puede comenzar a generar soluciones o respuestas que parecen creativas, pero que finalmente son respuestas construidas pues a partir del input, ¿no? Digamos, o del insumo que se le ingresó originalmente para que comenzara su proceso de aprendizaje, porque las inteligencias generativas eso hacen, aprenden sobre algo. Si tú creas un algoritmo que quieres que detecte gatos y te pueda dibujar gatos, pues tienes que alimentarlo con cientos, tal vez miles de fotografías de gatos, todo tipo de gatos dibujados, fotografías, por arriba, por atrás, por adelante, zoom in, zoom out, etcétera, de suerte tal que ese algoritmo comience a identificar cualquier tipo de gato. Por eso cuando tú estás navegando en internet y por ejemplo te ponen un captcha, ¿no? Para ver si eres humano, selecciona todas las imágenes donde hay semáforos. Realmente lo que estás haciendo ahí es ayudando a entrenar la inteligencia artificial, o una inteligencia artificial, tú como humano, como su maestro, enseñándole a identificar diferentes tipos de semáforos, para que en virtud de ello, después sea capaz de no solamente identificarlos, sino de generar nuevas imágenes de semáforos. Y finalmente es esto, ¿no? Una inteligencia artificial, hasta donde vamos en la película, que como decías, vamos en un nivel muy, muy elemental, es tan buena como el insumo que tú le ingreses para su proceso de aprendizaje, ¿no? Y tan buena como los humanos que la alimenten, ¿no? Entonces siempre va a estar abajo de los humanos que generaron ese input, ¿no? ChatGPT, por ejemplo, está alimentado por muchísimos petabytes de información, pero que llegan hasta 2001 o 2022. Entonces, de alguna manera eso te da la idea de que siempre hay un agente humano que puede domar, o seguir domando. Ya no se diga apagando, ¿no? La inteligencia artificial, porque es tan burdo que si tú desconectas el servidor o los servidores, pues se acabó la inteligencia artificial, ¿no? O sea, seguimos en ese punto, ¿no? De hecho, hay un video para este tema que estaba viendo a lo largo de la semana, en donde está explicando eso, de cómo nosotros estamos día a día alimentando y entrenando a estas inteligencias, que como usted bien decía, hay algunas que son entrenadas y hay unas que son autónomas. Por ejemplo, el ChatGPT en sí, nosotros podemos irlo orientando de que, hazme un texto relacionado del amor, que fue de una celebración cercana, ¿no? Y te hace un texto muy corto. Y bueno, alárgamelo, o sea, hazlo más extenso y todo. Pero en sí, ChatGPT, hasta donde tengo entendido y lo que yo estuve observando, en sí nunca se le fue instruido para que alargara o resumiera o acortara, sino lo fue aprendiendo poco a poco. Y de cómo hay inteligencias relacionadas, por ejemplo, a la generación de imágenes. Se impulsó en el 2014 con Google, y cómo en 2 años, en 2016, ya teníamos otras nuevas generadores de imágenes que, yo necesito un cementerio que esté con fuego, no sé, tipo infierno, pero que se vea cinematográfico, y te va a arrojar la imagen. Y ya es de que, seguiremos utilizando a editores, a estas mentes creativas para que me dibuje o me cree eso en computadora. Entonces, también tiene que ver mucho la mano humana. Hubo un creador, músico, que con una inteligencia le dijo, quiero que este video me lo hagas con texturas relacionadas al barroco, con la canción de Flowers, de Miley Cyrus. Y la IA se lo arrojó, pero obviamente él en postproducción lo tuvo que editar porque, por ejemplo, en la mano del que estaba tocando el teclado, le puso una mano sobre la mano, entonces no tenía sentido con lo que quería plasmar. Entonces todavía la inteligencia artificial no llega a ese punto como de perfección en donde ya te la arroja limpiamente.
Claro. sino que todavía nosotros como humanos todavía le metemos esa manita. Son como actos de circo, ¿no? Sí. O sea, ves la imagen y te parece muy ingeniosa la asociación de elementos o la eficacia con la que los integra, digamos, en una sola imagen y es una curiosidad, ¿no? Una cosa chistosa que llama la atención. Pero finalmente no hay inteligencia artificial hasta el día de hoy que haya creado algo que no sea humano o que no tenga un precedente conceptual, digamos, o material humano. Pues un sillón con forma de aguacate, pues el sillón y el aguacate lo crearon humanos, ¿no? Sí, claro. O sea, realmente no ha habido una aportación original en el sentido estricto posiblemente del concepto hecha por una inteligencia artificial, por autónoma que sea, ¿no? Y esto es bien interesante, esto que comentas, nuevamente las inteligencias generativas que son capaces de aprender y de ir asociando los elementos de manera diferente a como se les enseñaron o como los aprendieron originalmente, ¿no? Este proceso replica un proceso cognitivo humano que se llama sinapsis, en donde las neuronas pues, van estableciendo, digamos, conexiones nuevas en función de que nosotros vamos adquiriendo nuevos aprendizajes o viviendo nuevas experiencias. Entonces estas inteligencias artificiales también funcionan con redes de neuronas que van interconectándose entre sí y que en la medida en que tú las utilizas van generando nuevas interconexiones que las llevan a hacer asociaciones inéditas, digamos, entre elementos y de ahí lo sorprendente del resultado que generan, ¿no? Yo veo la similitud como esta forma de que también las inteligencias imaginan, así como un infante, ¿no? Que también, de que, por ejemplo, Nao que mencionaba un cementerio con fuego, ¿no? Ya tuvo que haber una previa información de lo que era un cementerio, de lo que era el fuego, igual como con las infancias, ¿no? De que juegan a que están en un bosque y se imaginan un lugar con bosques, con pajaritos. Yo digo que porque ya hubo esa información previa. Entonces, hablando también de esta perfección, yo creo que no vamos a llegar a esa perfección de una inteligencia artificial que pueda recrear o simular un ambiente como lo podemos percibir realmente la naturaleza del ser humano, ¿no? Con los 5 sentidos, claro. Con los sentidos. Entonces, la inteligencia artificial, ¿hasta qué punto puede imaginar o aprender, vaya, lo que se nos pueda arrojar a la mente? Claro, pues nuevamente los más radicales en el lado del ring de los apologistas, en esa esquina, pues te dirán que se puede llegar ahí, ¿no? Sí. Pero no hay ninguna evidencia objetiva hasta el momento que sustente, ¿no? Digamos, ese argumento. Hay ideas planteadas, ¿no? En la literatura en donde hablan, o en la filosofía, en donde hablan de que para realmente poder crear algo nuevo, hay que escapar en términos sensibles y en términos de pensamiento. Hay que escapar del pensamiento. Hay que huir de la razón hacia, dice Chung-Bul Han, el filósofo surcoreano, hacia como el mundo de los idiotas, ¿no? El territorio de los idiotas, donde ya la razón no lo ha tocado, es virginal, ¿no? Digamos, en ese sentido. Y ahí es donde vas a encontrar las nuevas ideas, y ahí es donde vas a encontrar los nuevos conceptos, y ahí es donde vas a encontrar la inspiración que vas a plasmar como artista, como escritor o como ideas, ¿no? Ya en el ámbito de la filosofía. Y esto no veo un artefacto tecnológico, por sofisticado que sea capaz de escapar de esa emulación de la racionalidad hacia esa idiotez, digamos, en donde no hay reglas racionales que rijan lo que ahí puede ocurrir y lo que ahí puedes abrevar, ¿no? Digamos, okay, como persona. Y bueno, y en esta parte de la educación académica como tal, puede ser un factor, un elemento, una herramienta muy importante, ¿no? O muy útil. Por ejemplo, el ChatGPT, que puede ser incluso hasta, uno tiene la idea, pero pues échame la mano, ¿no? Vamos como que llevando esta estructura. Pero ahorita los docentes tienen como que este temor del proceso de aprendizaje del alumno, ¿no? O la alumna, de que nos puede facilitar tanto que incluso hasta nos puede deteriorar la imaginación, estos procesos de incluso, pues, agarra una hoja y ponte a escribir tus ideas, tus propias ideas. Entonces, ¿hasta qué punto puede incluso hasta deteriorar el proceso educativo en un estudiante? Que pues vaya, escríbeme un ensayo, como lo mencionaba Nao, escríbeme un ensayo sobre el amor y lo arroja, lo presento. Como que incluso hasta puede formar unas personas
floja, si se le podría decir así. Y hay una frase que me llama mucho la atención y que me gusta mucho de Albert Einstein, que dice, el día que las tecnologías nos sobrepasen, va a ser una humanidad de idiotas o algo así. Palabras más, palabras menos. Entonces, es una herramienta muy útil, pero incluso en temas académicos puede ser peligrosa si no se sabe utilizar, o cómo y cuándo se puede utilizar en cuestión académica este tipo de herramientas. Claro, mira, tenemos que empezar por entender y asumir que la irrupción de la inteligencia artificial ya no se puede frenar No, claro que no. en ninguno de los ámbitos, y además es una irrupción que está ocurriendo de manera transversal porque prácticamente en todos los espacios disciplinares algo está ocurriendo en términos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, y no se diga de otras tecnologías que más o menos convergen, ¿no?, en esa misma narrativa. Y en el caso de la educación tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Y tendríamos que empezar por hacer una reflexión muy seria como docentes con respecto a cuáles son, pues no las amenazas, sino las oportunidades que esto suscita para nosotros, y de qué manera podemos seguir siendo eficaces como facilitadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? A pesar de la inteligencia artificial. Entonces, estar levantando murallas para que no entre la inteligencia artificial a las aulas o a las universidades, pues realmente es una tontería, ¿no? Y es una cuestión de tiempo para que ya no pueda seguir haciendo eso. Entonces, yo creo que realmente nos pone una presión importante que nos invita y nos obliga a madurar y a diversificar las estrategias que tenemos como docentes para hacer uso de esa tecnología. Y creo que una parte del reto importante está sí en modificar las estrategias, pero también en inculcar en un sentido ético, la honestidad académica propia y a nuestros estudiantes, ¿no? Porque pues, hay muchos dilemas y hay todo un espacio de debate en relación al uso ético o no ético de la inteligencia artificial, y creo que esta es una función importante, nueva, en el docente, que debe de asumir como parte de su práctica cotidiana, ¿no? Sí, me acuerdo yo cuando estaba en primaria, que todavía no existía todo este auge del internet, que era la facilidad de la información, que teníamos nomás una computadora en casa y era el Encarta, pero un Encarta muy reducido de información, que cuando nos pedían de que una leyenda, todos llevábamos la misma leyenda, que era el Kraken. Entonces, no sé si te tocó, ¿no? Sí, más en la escuela, algo que, bueno, de todo lo que están comentando, yo puedo ver a la inteligencia artificial como una manera de resolver el problema actual. Así como cuando se creó, mejor dicho, el foco, ¿no? Era para resolver el problema de que no hay iluminación en las casas o llevar el drenaje a estas mismas. La inteligencia artificial es verla como una herramienta de, ok, si quiero hablar de un ensayo, no sé, comparando el infierno de Dante con el de Quevedo, por ejemplo. Sí. Bueno, voy a ChatGPT de qué tópicos puedo hablar para compararlos y todo eso. Y de ahí no es que lo esté copiando o usarlo, simplemente es sacarle provecho. De decir, ok, es a lo mejor un tema del cual a lo mejor yo no tenía noción. Y ya de ahí yo de empezar a desglosarlo en mi ensayo. Y así exactamente ChatGPT me ayudó a aterrizar la idea, más no a crearla desde mi mano, por ejemplo. Simplemente, claro. y enriqueciendo sobre lo que comentas, ya ocurrió, ¿no? O sea, ocurrió con Google. Ocurrió cuando tuvimos la llegada de la World Wide Web, en donde de repente teníamos un acceso a información que nunca antes habíamos tenido, y se satanizó el uso de buscadores, y se satanizó el uso de referencia de recursos documentales digitales, y eventualmente ya se fue adaptando, y de repente ya veías que la nueva versión de APA pues ya tenía una manera de citar, por ejemplo, recursos digitales, cuando antes no ocurría, ¿no? Entonces yo creo que es el mismo proceso en donde tenemos como esta reacción natural de suspicacia y de miedo ante algo nuevo y desconocido, y de una manera como orgánica y natural vamos a ir adoptándolo, y se va a convertir como una cosa completamente normal, ¿no? Digamos, en nuestro día a día. Hay una palabra de Bauman, Simon Bauman, que me gusta mucho, que es la liquidez. Entonces, la sociedad líquida. La sociedad líquida, ¿no? Sí. Evitar esa liquidez en la sociedad es algo imposible, porque lo menciona de que no es una estructura cuadrada de la sociedad, sino una estructura que se está cambiando constantemente. Y vaya, a nosotros nos dicen que somos la generación donde los cambios han ido
rapidísimos, ¿no? Me acuerdo pues los que yo me tocaba los cassettes en la escuela y únicamente era dibujar en Paint y aprender cómo pasarlos en un cassette de 2 gigas. Entonces ahorita que un celular que tiene 128 gigas, donde una aplicación es lo que pesa 2 gigas, entonces cómo esta innovación ha ido evolucionando a pasos agigantados, diría yo, que ¿qué va a pasar ahorita en 5 años, no? Incluso en cuestión tecnológica y académica, el beneficio que nos ayudó estas tecnologías a facilitar la educación en una pandemia. O sea, todos esos momentos de el Zoom, el Meet, la educación a distancia, que nos facilitó mucho, y que vaya, no estábamos muy preparados para llevar una educación virtual, pero vaya, se tuvo que añadir a nuestra vida diaria, ¿no? Acoplar a nuestra vida diaria. Y es bien interesante que haya citado a Bauman, porque esta liquidez nos habla de algo a lo que tenemos que adaptarnos necesariamente, ¿no? Es parte de este post o tardomodernismo, según se le quiera llamar, en donde las cosas están ocurriendo de esa manera, ¿no? Y no hay mucho que puedas hacer al respecto. Y es inevitable. Es más que tratar de entenderlo y adaptarte para fluir con ello, no en una renuncia, ¿no? Sino de alguna manera asumir, digamos, el timón de este nuevo ritmo, ¿no? Digamos, que nos está imponiendo la realidad. Hay muchas cosas que podemos hacer desde la educación, siguiendo con este tema. Por ahí recuerdo algún maestro que mencionaba algo que me llamó la atención, ahora ya no tanto porque, digo, es obvio. Adoptar el uso de inteligencia artificial en el aula pudiera suponer cosas tan sencillas como si vas a encargar una tarea, pues en lugar de decir no uses ChatGPT, tráeme todo el desarrollo de los prompts que utilizaste para consultar ChatGPT hasta llegar a la construcción, digamos, a la elaboración de tu tarea. O sea, ¿cómo empezaste? ¿Qué le preguntaste primero? ¿Cómo lo refinaste? Hay toda una ciencia de nuevo cuño que se llama ingeniería de prompt, que precisamente trata de cómo construimos las consultas que hacemos a la inteligencia artificial, porque seguramente saben, ChatGPT, por lo menos en su versión de paga, cuenta, por ejemplo, con modelos estadísticos que tú puedes utilizar y generar correlaciones y generar un montón de cosas muy interesantes, pero pues, todo depende de qué también le preguntes, Sí, ¿no? claro. Si le preguntas mal, imagínate trabajando con datos, si le preguntas mal, pues te va a generar resultados incorrectos, y si tú utilizas esos resultados incorrectos y los das por correctos, pues vas a cometer cualquier tipo de error o tomar decisiones equivocadas en la realidad real, ¿no? Entonces, por ahí, yo creo que por ahí puede venir la cosa, ¿no? De cómo lo adoptamos de una manera productiva y sin que nos asuste la idea de que esté tocando la puerta, ¿no? Sí, es por ejemplo como las matemáticas, ¿no? Que salieron las calculadoras científicas y sí, está bien, te dio bien el resultado, pero escribe el proceso. Claro. Si no, no basta con poner el resultado, ¿no? Tenían, de hecho, ya hay una forma de cómo citar en ChatGPT, que es tomarle captura a todo el proceso, porque sabemos que no va a arrojar la misma respuesta varias veces. Entonces, plasmarla, poner las preguntas, como lo menciona, y esta parte de educar en torno a cómo utilizar estas nuevas herramientas. Tengo entendido que ahí hay una preparatoria que ya llevan una clase de cómo poner en práctica todas estas nuevas herramientas, cómo citar, cómo preguntar, porque vaya, no es cualquier cosa decir, escribe un ensayo sobre el amor, sí, pero ¿en torno a qué? El amor filosófico, el amor bíblico, el amor de Freud, ¿no? En todo esto, ¿no? Saber cómo llegar. Yo digo que es igual que una entrevista, ¿no? Saber en qué punto aprender a preguntar, a cuestionar para que arroje el resultado más conveniente o más acercado a nuestra idea. Por ejemplo, y como punto de partida, ¿no? Como sí, claro. Por ejemplo, eso de saber preguntar, hay un autor inglés, Douglas Adams, con su libro La autopista viajero, algo así, ahí disculpen que no me acuerdo bien el título, que ya había tocado este tema de la guía para el viajero espacial. Sí. Ajá. De cómo ya están usando las inteligencias artificiales y le preguntan pero ¿cuál es el significado de la vida, del universo y todo? Y él arroja 42. Entonces, te hace preguntar, ok, ¿qué le pregunté mal? ¿Cómo pude haberlo preguntado? ¿Por qué me contestó 42? A eso va, o sea, cómo nosotros estamos entrenando esas inteligencias. Y ahorita que mencionaban que por la pandemia, ¿no? Cómo nos tuvimos que adaptar y hacer esta simbiosis entre lo tecnológico y lo educativo, que ocurrió también con las otras áreas, por ejemplo, la medicina, sí, claro. la ingeniería, arquitectura, o sea, cómo se tuvieron que adaptar. Totalmente, ¿no?
Hay casos bien interesantes y esto nos lleva a hablar también de un dilema, no de un dilema, de un debate que tiene que ver con lo ético, incluso con lo moral, en donde quienes entrenan o quienes entrenan las inteligencias artificiales o quienes crean o programan los algoritmos han llegado a introducir sus propios sesgos, sesgos ideológicos, raciales, morales, en la manera en que esos algoritmos procesan o utilizan los datos que les son suministrados. De tal suerte que ya ha habido casos, hay casos plenamente documentados en donde algoritmos que se utilizaban, por ejemplo, en la industria de los servicios médicos, no en la industria, en el contexto de los servicios públicos de salud en Estados Unidos, se detectó que estaban introduciendo sesgos raciales que provocaban que ciertos tratamientos, digamos, de alto nivel y alto costo fueran otorgados a más personas blancas que a personas afroamericanas. Y esto venía pues, de un problema de programación, o sea, ni siquiera es problema de la inteligencia artificial, es problema de cómo una persona introduce consciente o inconscientemente sus propios sesgos y sus propios prejuicios y sus propios estereotipos en algo que después se va a desplegar masivamente y va a impactar o va a afectar la vida de muchísimos millones posiblemente de personas. Imagínense todo lo que supone esto, ¿no? Claro, claro. No, y al igual, digo, por ejemplo, en cuestión de la medicina, como lo mencionaban, ahorita con los nuevos lentes de Apple, que incluso te puede poner el cuerpo humano y para que lo puedas manipular tú virtualmente. Entonces, yo creo que éticamente hablando, hay que saber mucho cómo adaptarlo a nuestra vida, a nuestro contexto actual, y que probablemente el próximo año va a dar un giro que puede innovar incluso más, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues hay que estar en esa ola, ¿no? Sí. Es un tren que no debemos dejar que parta sin nosotros, porque pues de eso depende también nuestra viabilidad profesional. Así en muchos sentidos, nuestra viabilidad económica, social, tal vez no cultural, pero definitivamente también está trayendo impactos importantísimos. Mencionó una palabra muy importante, la economía. ¿Cómo puede influir tanta tecnología en una sociedad donde incluso la economía puede estar decayendo? Por ejemplo, en la industria, todo lo que tiene que ver con la industria, ¿no? Las maquilas, todo esto, puede generar más ingresos en torno a mayor producción, mayor facilidad, más rapidez, ¿no? En la producción, pero quitando mano obrera. Entonces, en torno a esto, en torno a la economía, ¿cuáles son los avances que estas tecnologías pueden traernos a nuestra actualidad? Y en torno a también algunos ciertos prejuicios, ¿no? Que, como lo mencionábamos al inicio, nos van a quitar la chamba. Claro. Esto es real, ¿no? Esto de quitar la chamba lo decimos así como en términos muy grosos, ¿no? Pero es real en el sentido de que hay muchos trabajos que se venían realizando y que paulatinamente han ido desapareciendo al ser sustituidos por tecnologías que son más eficientes en cuanto a que inducen menos errores y pueden trabajar sin pausa, ¿no? Digamos, sin ningún problema, no hay personas que se enferman, no hay que vine de mal humor, no hay que me equivoque porque me distraje. Y en ese sentido está ocurriendo y va a ocurrir también a otros niveles. Por ejemplo, hace algunos años yo me dedicaba a escribir copy para una empresa, para Canva, la plataforma de diseño que todos utilizamos, ¿no? Ellos tenían puro contenido en inglés en su blog y cuando incursionan en el mercado latinoamericano me crean un equipo de escritores para generar contenido en español, no solamente traducido, sino con enfoque en Latinoamérica. Entonces, teníamos nuestro editor, nos mandaba las guías temáticas y las ideas, digamos, que teníamos que incluir, etcétera, etcétera. Y ese era un trabajo padre, ¿no? Que podía hacer perfectamente alguien, por ejemplo, egresado de una carrera de letras para hacerse una lanita, ¿no? Porque el arte posiblemente no lo logre. ¿Y cómo pasa poco tiempo, 3, 4 años, cuando vemos que ahora ese trabajo ya ha sido sustituido prácticamente por plataformas de inteligencia artificial que te generan contenido comercial de una manera muy sencilla? Tú simplemente introduces los criterios, las palabras clave que quieres que utilice, cuántas veces quieres que aparezcan para que los buscadores las cachen y las posicionen bien, etcétera. Y ahora ya lo hace tecnología, ¿no? Ya no lo hacen las personas. Pero bueno, a lo que quería llegar es que toda esta mano de obra, digamos, operaria, obrera, de labor intensiva, ¿no? Así digamos,
si tú lo piensas, es algo muy, muy similar al esclavismo, ¿no? O sea, es tan malo que esos trabajos que son a veces propios realmente o comparables con lo que ocurría en los tiempos de la esclavitud, sean eliminados en términos humanos y sean asumidos por máquinas. Yo creo que desde cierta postura ante este dilema es algo deseable, ¿no? Tristemente, la consecuencia de eso es que muchas personas se queden sin ingresos, ¿no? Sí, claro. Felizmente son personas que van a dejar de ser esclavas, tristemente se van a quedar sin ingresos, ¿no? Así es. Entonces, los dilemas son, bueno, pues ¿qué es mejor? ¿Qué ocurre aquí? O sea, porque los apologistas nuevamente te van a decir, no, pues es que la inteligencia artificial va a permitir las tecnologías que se sustituyan esos trabajos y esas personas puedan dedicarse a actividades más significativas en términos humanos, ¿no? Al ocio, al arte, al disfrute sensible, a no hacer nada, y rascarse la barriga, que también es importante en la vida, a tiempo con la familia, pero sabemos que no está ocurriendo de esa manera, ¿no? No. Hay vertientes muy interesantes, por ejemplo, el upskilling y el reskilling, volviendo a la educación, en donde personas cuyos trabajos se están viendo comprometidos o en peligro de ser sustituidos, se abren vías para adquirir nuevas habilidades que les permitan reinsertarse, digamos, en la nueva economía. Si bien tienen que dejar de hacer lo que sabían hacer, aprenden una nueva cosa que es necesaria, que es demandada en este nuevo paradigma, ¿no? Entonces, hay cosas interesantes que están ocurriendo, aún es muy pronto para saber realmente cuáles son las consecuencias masivas de estos procesos, pero pues, creo que sí, como gente crítica, digamos, creo que nos corresponde estar alertas y estar reflexionando constantemente sobre ello, ¿no? Yo hace poquito estaba reflexionando sobre el impacto que pudo haber causado en mi vida profesional si esto no hubiera ocurrido, todo esto de nuevas innovaciones. En la prepa me tocó hacer mi tesis sobre la domotización de una casa, ¿no? Entonces yo domoticé una maqueta, todo lo controlaba con el celular y se me hacía algo súper futurista, ¿no? ¿Cómo voy a controlar las luces de mi casa, los sensores de las ventanas por la humedad, las puertas, el radio, con el celular o incluso con la voz? Entonces me puse a desarrollar un programa para que todo eso fuera posible en mi tesis de la preparatoria, ¿no? Y hace poquito estaba platicando con unos compañeros de que tengo una Alexa en mi casa donde le digo, Alexa, prende la luz. Alexa, prende la tele, prende el aire, pon música, ¿no? De volada. ¿Y qué proceso fue? Nomás ir a comprar la Alexa, comprar el foco y ya. Es todo. Uno lo que puede hacer en la casa, siendo que yo tenía esa visión en la preparatoria de que, ok, mi trabajo iba a ser ir a las casas, hacer todo un sistema, un circuito cerrado donde yo pudiera controlarlo todo, ¿no? Incluso también en Los Simpson apareció como domotizaban la casa, incluso la máquina se volvió loca, ¿no? Entonces, estos procesos en los cuales a mí me pasó de la noche a la mañana, que yo decía, ok, me estoy especializando en algo que me va a ayudar mucho en mi economía y que va a ser algo innovador totalmente y que me va a dar mucho trabajo. Claro. Pero ahorita lo veo tan cotidiano, tan natural, tan normal que mi yo de hace unos años no diría, wow, no pensé que esto fuera a pasar tan rápido, ¿no? Claro, sí nos rebasó, ¿no? Pero bueno, todo empezó de alguien que como tú tuvo una idea y comenzó haciendo una implementación, digamos, un prototipo de algo y ese prototipo se fue transformando en productos que te faltó llegaron masivamente, ¿no? patentarlo. Mira, les digo a unos amigos, ¿por qué no lo patentamos desde antes? ¿No? Sí, no, que eso también es interesante y toca un poco el punto anterior en donde si bien se están restringiendo, desapareciendo algunos espacios laborales, pues también se están abriendo nuevas oportunidades, ¿no? Nuevos escenarios en donde pues podemos perfectamente tratar de incursionar. Sí, claro. Y pues bueno, incluso sabemos que en el área de la medicina, estamos platicando también en estos días, ¿no? Cómo es que una inteligencia artificial o las tecnologías van a sustituir al médico que estudia 8 años, residencia, y sabe como que más de la perspicacia de, no, sabes que eso no es. Claro. De hecho, estaba leyendo de que ya hay inteligencias que le puedes mandar foto de un lunar y te lo va diciendo si es cáncer o no es cáncer. Melanoma. El melanoma, exactamente. Entonces, era tan loco, ¿no? De que cómo es que una inteligencia artificial va a sustituir a un médico. Pero ya incursionando un poco más en la investigación, pues es que no es de que supla totalmente al 100% un médico, sino que les facilita de cierto modo el error humano que mencionábamos al inicio, porque sabemos que somos humanos y nos podemos equivocar en muchas cosas y diario, ¿no? ¿Cómo puede facilitar en el sentido de las cirugías, ¿no?
que incluso ya el médico puede estar sentado controlando la máquina, pero en una operación más precisa. Claro, claro. O el telediagnóstico en donde posiblemente la atención de primer nivel, que es la más general, digamos, Sí. pueda ser asumida por inteligencia artificial y nos permite extender el alcance de los servicios médicos a lugares o a poblaciones donde actualmente no llegan, ¿no? Entonces depende de qué lado te sitúes, ¿no? Sí. Ante el problema o la oportunidad implícita en la tecnología. Por ejemplo, nosotros que estamos en un área más de humanidades, Ujú. No, sí. ¿cómo podría, o sea, qué inteligencia se podría crear, omitiendo a lo mejor ChatGPT, que es el más comentado, que digamos, bueno, nos va a ayudar a resolver algunas cuestiones como, no sé, la creación, por ejemplo? O sea, ¿qué podríamos nosotros crear para que nos sirva? Claro, Porque- yo creo que afortunadamente Sí. estamos en un área en donde difícilmente lo que hacemos podría ser sustituido, al menos integralmente por inteligencia artificial, ¿no? Por ahí nos llegó un rumorcito de que las humanidades es la única rama laboral que nunca va a poder ser sustituida por la tecnología, ¿no? O las inteligencias. Hay futuro, muchachos, no se rindan. No, la verdad es que ¿Qué opina? tan denostadas las humanidades y basta con una simple búsqueda en Google para encontrar muchas nuevas oportunidades de desarrollo que tienen que ver o que ocurren desde la formación en humanidades. Las grandes empresas tecnológicas, Google, Apple, Amazon, Meta, no sé cuál se me escapó, están contratando como nadie a personas egresadas de las áreas de las artes y las humanidades para entender, para conocer estos procesos, para atender estos dilemas éticos, filosóficos, para poder tomar decisiones desde perspectivas inéditas que a veces ofrece o habilita, digamos, a la persona formada en humanidades, versus o en comparación a quien ha sido formado en ingenierías y tiene una manera muy estructurada y muy, no mecánica, estructurada, digamos, de procesos de toma de decisión. Entonces creo que el potencial y el ámbito profesional se está abriendo muchísimo, muchísimo. Nada nos impide vernos ahí como profesionistas Claro. de las humanidades. A veces nosotros somos los que nos boicoteamos, nos autoboicoteamos y nos metemos el pie pensando que no tenemos nada que hacer en esos espacios de oportunidad, ¿no? Y me gustaría abordar otro tema, hablando de espacios de oportunidades en torno a lo social, ¿no? ¿Cómo pueden influir nuestras interacciones con el otro con tantas innovaciones? Porque me acuerdo que mi abuelita nos decía, ¿no? De que cuando veníamos a comer, todos era mucha plática, mucho diálogo, conocernos nuevamente, ¿no? Día con día que nos veíamos. Y ahora todos estamos arrojados a un aparato que en el cual también la interacción con el otro es estar escribiendo, como que esta inmediatez de las tecnologías que lo hablábamos en el programa pasado, en cuestiones del amor, del romance, como esta inmediatez de que te mando un mensaje y ya lo recibiste luego. Entonces, ¿cómo puede influir estas tecnologías en un ambiente social unido, en un ambiente social en el cual no nos aleje, sino que en realidad nos una como sociedad, vaya? Claro, pues yo creo que están ocurriendo fenómenos en una y otra dirección, ¿no? O sea, sí hay un empobrecimiento en muchos casos en el nivel, digamos, en la profundidad o en la significación de las relaciones humanas, en la manera en la que nosotros interactuamos o podemos llegar a interactuar, pero al mismo tiempo están ocurriendo nuevas mecánicas, ¿no? Digamos, de relacionamiento entre personas, en donde ya hay como una hibridación entre lo digital y lo presencial. Lo vemos todo el tiempo, ¿no? O sea, hay personas que se conocen Insta, por ejemplo, y después terminan yendo a un concierto juntos, ¿no? Sí. Pasándose la bomba y ya son amigos de veras, ¿no? Digamos. Entonces, y esto ocurre todo el tiempo y con todos los sabores que ustedes se puedan imaginar. Entonces, nuevamente no es la tecnología, finalmente es lo que nosotros decidamos hacer con ella. La tecnología no nos obliga a hacer las cosas de determinada manera. Nosotros somos los que decidimos en plena conciencia hacerlo o no hacerlo, y los resultados pues son producto de esas decisiones, ¿no? Hay una película no alejado de lo que estamos platicando, la de Wall-E.
¿no? Ujú. Que van viajando y nadie se conoce entre sí Ujú. hasta que no se rompe con Hasta que hay un error, ¿no? hasta que hay un Algo error. sale mal. Exactamente, y es así como que, ay, no te conozco, pero vamos a conocernos. Así es. Como yo, por ejemplo, antes sí lo imaginaba así, de que iba a llegar un momento donde Ujú. pues todo iba a ser por medio de la tecnología, todo iba a Claro. ser hablar por mensajes y que no nos íbamos a conocer y que, vaya, mi mente de antes sí era de que sí íbamos a terminar en esa misma vertiente. De Claro. que, Y en cierta forma ocurre, ¿no? Digo, a lo mejor ahorita los efectos no son tan graves o tan catastróficos, pero, pero sí, yo pienso que en los países más desarrollados del bloque occidental e incluso también en Asia, están aproximándose en algunas de sus expresiones a esas fantasías, ¿no? Que ya no son tan fantasiosas, ¿no? En donde la comodidad a toda costa, el confort, sí, claro. va haciendo que seamos cada vez menos activos y menos participativos en el entramado social, ¿no? Y ya, yo creo que ya para ir cerrando un poco este programa que está muy interesante, Sí, que habla estoy también aprendiendo de... mucho. Sí, ¿no? Y es algo que yo creo que se debe de hablar más seguido, ¿no? Sí, Porque claro. lo vemos muy desconocido, muy... Y así. Y así, sí. Ameno, Ameno, tranquilo. No, y entre humanos sin interfaz. Sí, claro. En estas ciudades como Japón, China, Tokio, ¿no? Que es donde lo vemos con más innovación tecnológica, ¿no? Que lo hablamos también en esta interacción de que ya se están haciendo humanoides Ujú, para no sentirse como que cierto modo solo, ¿no? ujú. He visto varios documentales de que ya surgió la primera humanoide que puede sustituir a una mujer en torno a una relación afectiva, o a un hombre también, ¿no? En una relación afectiva. Como también ya incluso tratamos de parentar con una tecnología para eh, sustituir como sociedad, ¿no? Incluso en este tema de somos seres sociales. Entonces, una tecnología de inteligencia artificial que pueda suplir a un humano, como lo ha hecho ya aquellas tecnologías en China, Japón, Tokio. Claro, claro. Sí, pues no se ve distante, no se ve distante la verdad. Y nuevamente, ¿no? Pues hay dos caras también para esa moneda. O sea, qué Así padre es. si un compañero digital, ya sea una aplicación Sí. o un robot, pues puede ayudar a que alguien no se suicide, ¿no? O Sí, que claro. alguien no se deprima. Claro, claro. O sea, depende, ¿no? La verdad es que es difícil Es, posicionarse de manera categórica en algún punto, ¿no? Digamos, ante ese debate, porque pues hay efectos brotando en todos los sentidos, ¿no? yo creo que podemos ir concluyendo de que todas estas nuevas innovaciones son para bien. Yo digo que sí, que toda innovación tecnológica es para bien, siempre y cuando se aprenda cómo utilizarse, y Ujú. cuándo utilizarse de forma ética, de forma no destructiva, como lo mencionábamos al inicio con las guerras, que yo sé que puede causar muchísimo daño. Entonces, ¿alguna conclusión que nos puedan llegar a resumir toda esta entrevista, Nao, Fernando? Pues yo simplemente invitar a la audiencia y reflexionar nosotros sobre la necesidad de estar optimistas y participar en estos cambios, ¿no? No podemos adoptar una postura como los fisiócratas en donde destruyamos las máquinas, porque pues eso no va a ocurrir, o como los Simpsons que destruyen el observatorio para que nunca vuelva a llegar un cometa, ¿no? Claro, O una, claro. perdón, un asteroide, ¿no? Asteroide. Así es, como que no va por ahí. Entonces Sí. yo creo que la oportunidad es estar atentos, es centrarle, es entenderlo, quedarnos con lo que sea de valor para nosotros y entender sobre todo, y creo que eso nos da una oportunidad privilegiada desde las humanidades que nos ayuda a hacernos las preguntas, que Así nos es. ayuda a reflexionar. No siempre vamos a encontrar las respuestas, pero el mero hecho de estar platicando sobre esto, de estar compartiendo, de estar teniendo esta interacción tan significativa entre personas, pues yo creo que nos ayuda precisamente a ir como descifrando Sí. las claves de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo digo que sería de nosotros sacarle provecho a estas herramientas y que la herramienta no se sobreponga ante nosotros. Entonces, Claro. si nos quedamos, como quien dice, esperando a que llegue el tren, pues el tren ya se fue. O sea, ya hay gente muy avanzada en estos campos. Y si, como dice Fernando, ay, perdón si lo tuteo, Claro, por favor. si no le entramos, pues en sí prácticamente estamos también nosotros en un retroceso, vaya. O sea, si no vemos más allá Así de lo es. que nos están ofreciendo, pues tristemente nos vamos a quedar en un punto medio, Sí. neutro. Entonces, siento yo. Pues bueno, muchísimas gracias, Fernando. Nuestro invitado especial, Fernando Ledesma, lo pueden ahí buscar, incluso preguntar ahí en la bandeja de preguntas.
Fue un tema que, vaya, yo creo que este tiempo no es lo suficiente para poder hablar todo lo que involucra estos nuevos avances tecnológicos, las inteligencias artificiales y cómo influyen en nuestra vida profesional, en nuestros procesos creativos y en nuestro ambiente social. Pues muchísimas gracias, esperemos y posteriormente volver a contar con su presencia, hablando de otros temas también muy importantes y con mucho auge en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias a ustedes y a la facultad, obviamente, por la oportunidad del espacio y pues la invitación a toda la audiencia a que si son alumnos de la facultad, pues nos presionen a los maestros también para que no nos quedemos rezagados ante lo que está ocurriendo y pues se puedan llevar herramientas, conocimientos y práctica, experiencia interesante, después les ayude en el terreno profesional. Claro que sí. Y pues bueno, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como fil.wash, en Facebook y en YouTube como Facultad de Filosofía y Letras Oficial y en Spotify como Logos Acústicos. Nos vemos a la próxima y muchas gracias por escucharnos.